Gracias por continuar con nosotros. Recibir un diagnóstico de cáncer no es fácil para un paciente, pues surgen muchos temores. Sin embargo, existen diferentes tipos de tratamiento. Uno de ellos es la quimioterapia. ¿En qué consiste? Se lo explicamos a continuación. Hospital de Diagnóstico, Excelencia en Medicina, presenta. La quimioterapia es el tratamiento de primera opción para muchos tipos de cáncer y casi siempre se usa como tratamiento sistémico. Esto significa que los medicamentos viajan a través de todo el cuerpo para llegar hasta las células del cáncer a donde quiera que se hayan propagado. Los objetivos de la quimioterapia dependen del tipo de cáncer y de cuánto se haya diseminado. A veces el objetivo principal es destruir todo el cáncer y evitar que vuelva a aparecer. Si esto no es posible, la quimioterapia puede retrasar o ralentizar el crecimiento del cáncer. Los fármacos, las dosis y el cronograma de tratamiento de la quimioterapia dependen de muchos factores, como por ejemplo, el tipo de cáncer, el tamaño del tumor, su ubicación y si se ha diseminado o a dónde lo ha hecho, la edad y estado de salud general del paciente, alguna otra afección médica que tenga y tratamientos previos contra el cáncer. La quimioterapia generalmente se administra durante un tiempo específico. Pueden ser 6 meses o 1 año. Los efectos secundarios de muchos fármacos son muy fuertes para administrar el tratamiento todos los días. Los médicos generalmente administran estos fármacos con pausas, de manera que el paciente tenga tiempo para descansar y recuperarse antes del próximo tratamiento. Para muchos pacientes existe el temor de los efectos de este tratamiento. Incluso hay quienes deciden no tomar una quimioterapia, aunque haya prescripción médica. Pero para conocer un poco más al respecto, nos estamos enlazando con la doctora Cecilia de Monroy, quien es oncóloga clínica hasta la unidad de quimioterapia del Hospital de Diagnóstico. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días. Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes este día para hablar sobre este interesante tema. Bueno, y es que hoy día ya no solamente se habla de quimioterapia, sino que se está hablando de quimioterapia avanzada. Doctora, ¿en qué consiste y cuál es la diferencia? El término quimioterapia significa tratamiento de químicos o con químicos y tiene el objetivo de destruir células malignas. Cuando nosotros nos referimos a una quimioterapia avanzada es porque estamos utilizando ya productos de última generación, que en estos casos no necesariamente estamos hablando solo de químicos convencionales, sino que también de anticuerpos monoclonales, y lo último que se está utilizando son la inmunoterapia, que si bien no es una quimioterapia como tal, pero son básicamente los tratamientos que se está utilizando para destruir estas células malignas. Doctora, pero ¿en qué caso se aplica la quimioterapia avanzada? La quimioterapia podemos dividirla en 3. La quimioterapia, la que llamamos nosotros quimioterapia neoadyuvante, o la primera quimioterapia, que son aquellos pacientes en los que tienen tumores muy grandes que no pueden ser operables. Entonces se someten al tratamiento y el objetivo de la quimioterapia es reducir el tamaño para que nosotros lo podamos enviar a una buena cirugía. La segunda quimioterapia, que se le llama quimioterapia adyuvante o quimioterapia secundaria, es aquella en la que el paciente ya está operado, pero nosotros necesitamos realizar una limpieza de aquellos residuos que pudieron haber quedado. A esa se le llama quimioterapia adyuvante. Y el tercer término, que es la quimioterapia paliativa, que son aquellos pacientes en las que no vamos a curar, pero sí vamos a mejorar mucho su calidad de vida, como por ejemplo quitar el dolor, quitar un sangrado y mejorar anemia. Doctora, hay muchos tabús con relación a este tratamiento, ¿no? Algunos hablan de pérdida de cabello, que es un hecho, lo vemos. Pérdida de peso. ¿Cuáles son los efectos y cuidados que debe tener un paciente con este tipo de tratamiento médico? Los pacientes preguntan muy frecuentemente de qué manera se pueden preparar para una quimioterapia. Básicamente lo que nosotros les decimos es que tienen que tener una alimentación adecuada, nutritiva y saludable, tratando de evitar todas aquellas sustancias que pueden ejercer alguna anormalidad en los efectos con el tratamiento, como por ejemplo picantes, condimentos, gaseosas. También se le pide al paciente que tiene que estar limpio, tiene que bañarse.
Y un aspecto muy importante, al que los pacientes no mucho le dan importancia, que es el aspecto emocional. El paciente tiene que llegar con mucho entusiasmo, sin miedo y con la sensación que el tratamiento que nosotros le vamos a aplicar le va a ayudar en su enfermedad. Y bueno, aún así existe la preocupación cuando escuchamos que hay personas que dicen, no, yo mejor no voy a optar por este tratamiento para no sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan, doctora, de los pacientes que reciben el diagnóstico y quienes optan o no por este tipo de tratamiento? En cuanto a estadísticas, es bien difícil hablar de un número en concreto, pero es bien importante comentarles que de 10 pacientes que tienen cáncer que necesitan quimioterapia, por lo general de estos 10 pacientes, no todos reciben quimioterapia porque no todos están aptos para recibir el tratamiento. Pero si lo estamos enfocando desde el punto de vista de la decisión del paciente, de 10 pacientes podemos decir que 7 aceptan el tratamiento. 3 siempre van a ser pacientes en los que no aceptan, ya sea por miedo, por mitos o por influencia de otras personas. Doctora, una de las dudas que surge es si los pacientes que reciben quimioterapia deben hospitalizarse o se trata de un tratamiento ambulatorio. Anteriormente, la mayoría de las quimioterapias se aplicaban de forma hospitalaria, es decir, se ingresaba el paciente, pero actualmente con los nuevos medicamentos que son de última generación, son innovadores, la mayoría de estas infusiones son tan cortas como de 1 hora y en algunas ocasiones pueden ser hasta de 8 horas, pero estos medicamentos pueden ser aplicados en una quimioterapia ambulatoria como la que me encuentro ahorita del Hospital de Diagnóstico. La ventaja que tienen estas salas de quimioterapia ambulatoria es que tenemos bombas de infusión por las cuales nosotros infundimos los medicamentos a 1 hora exacta y con las infusiones adecuadas tal y como las prescribe el médico. También contamos con una campana donde preparamos los medicamentos. Estos medicamentos son preparados exclusivamente por los médicos tratantes y tienen la ayuda especializada de las enfermeras que están pendientes de la aplicación de estos tratamientos. Además, es importante mencionar que el paciente también bajo protocolos tienen una premedicación, la cual consiste en medicamentos para evitar los efectos adversos del momento de la infusión, como son esteroides, ranitidina, para que no vomite, y el paciente va a evitar los mareos, las náuseas, inclusive las diarreas. Es bien importante comentar también que la comunicación es abierta tanto del médico tratante con el paciente, así como las enfermeras que están pendientes de cualquier efecto que el paciente pueda tener durante las infusiones. Doctora, muchas gracias por solventar esas que sabemos son algunas de las dudas que pueden tener los pacientes que en su momento son diagnosticados con un cáncer. Ahora, cada caso es particular, quizás lo mejor siempre sea acudir donde los profesionales de la salud. Muchas gracias por atendernos, doctora. Es un gusto poder informarles a ustedes y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Estamos a la orden. Hospital de Diagnóstico, Excelencia en Medicina, presentó